Santiago es una ciudad de 6 millones de habitantes que está en plena expansión. De norte a sur, el diámetro urbano supera los 30 kilómetros. Actualmente, la ciudad tiene más de 1 millón de vehículos particulares, cuyo rápido crecimiento provoca serios problemas de congestión vial. Gobiernos anteriores impulsaron fuertes inversiones en carreteras urbanas concesionadas, las que han permitido reducir el problema de trayectos específicos. Pero la mayoría de las antiguas vías no han dado abasto por la cantidad de autos. Santiago se encuentra en una cuenca con muy poca ventilación, por lo que todos los inviernos debe enfrentar episodios de contaminación que la convierten en una de las ciudades con peor calidad de aire en el mundo. Hasta el año 2006, Santiago tenía un sistema de transporte con escasa regulación. El gobierno había hecho importantes esfuerzos doblando la red del tren subterráneo de la ciudad. Sin embargo, no existía integración tarifaria entre los buses y metro. Encuestas a los usuarios indicaban que las micros amarillas eran el servicio público peor evaluado de la ciudad. Un sistema de cooperativas hacía que empresarios pudieran ser dueños de una pequeña cantidad de buses que competían en la calle para captar mayor número de pasajeros. Los recorridos fueron diseñados en la medida que crecía la ciudad. Entonces se creaba una población y aparecía un empresario, ponía 2 o 3 micros, hacía un recorrido, pasaba por el hospital, ¿no es cierto? Pasaba por el FONASA, llegaba al centro. Los recorridos del antiguo sistema exigían que los buses cruzaran la ciudad de un extremo a otro. Así, en buena parte de los recorridos, los buses eran subutilizados. La falencia, que era un exceso de buses, las tasas de ocupación eran muy bajas, con lo cual se producía congestión, sobre todo en las vías estructurales. Era percibido por el público como un sistema malo, un sistema deficiente, un sistema inhumano, un sistema inseguro. La competencia era tan irracional que la cantidad de accidentes producto de las carreras de competencia entre los choferes era enorme. Aunque las micros conformaban solo un 0,8% de los vehículos de Santiago, estaban involucradas en el 24% de los accidentes. Las condiciones laborales de los choferes eran sumamente precarias. Trabajaban larguísimas jornadas para mejorar sus sueldos y no tenían contratos formales, por lo que carecían de seguro de salud o previsión. Los conductores no tenían un sueldo fijo, sino que ganaban un porcentaje por cada boleto vendido. Estos desempeñaban una triple función. Manejaban buses con cambios manuales. Eran los encargados de cobrar y entregar el vuelto a los pasajeros y además controlaban que nadie se subiera sin pagar. Las micros no contaban con un sistema de gestión de flota. Personas conocidas como sapos le indicaban a los conductores la diferencia de tiempo con el bus que lo precedía a cambio de una propina. La gran cantidad de dinero en efectivo que transportaban los convertía en un blanco fácil para ser asaltados. Los buses eran antiguos, lo que los convertía en la principal fuente de contaminación ambiental y acústica de la ciudad. Nosotros estábamos con un sistema absolutamente ineficiente, contaminante, ruidoso, inseguro. Yo creo que era sumamente evidente que la gente estaba muy descontenta con el sistema. No generaba una sensación de transporte moderno. A pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por dotar a Santiago de un sistema de transporte más racional, los intentos topaban siempre con los intereses del gremio de microbuseros. Esta organización, que en la práctica conformaba un cartel, no pudo ser reestructurada ni siquiera durante el gobierno militar. El año 2001, ante el anuncio de la implementación de un nuevo sistema de transporte, los dirigentes microbuseros bloquearon las principales calles de la ciudad, paralizando Santiago. Luego de esta acción, el gobierno entendió que era el momento para liderar un cambio total. Dentro del Plan de Transporte Urbano de Santiago, se impulsó la más radical transformación en el transporte de la ciudad. Se dio luz verde al Transantiago.
Transantiago suponía un desafío enorme e inédito. Cambiar de un día para otro el modo en que se realizaban cerca de 5 millones de viajes diarios en una ciudad. Era absolutamente necesario que este país invirtiera en transporte público, entre otras cosas, para mejorar la equidad de la sociedad chilena. Por consistencia con el desarrollo de otras industrias, era un momento para mejorar el sistema de transporte público. El Transantiago fue pensado como una renovación completa del sistema de transporte público de Santiago, que descansaba en una alianza público-privada. Las empresas proveían los servicios de transporte, el sistema de cobro, el sistema de control de flota y el sistema de información a usuarios. El diseño original de Transantiago implicaba la transformación de la ciudad. En primer lugar, consideraba a Metro como el eje articulador del sistema. El tren urbano se había convertido en el orgullo de la ciudad y era destacado por la calidad de su servicio. En la última década, la red de metro se había doblado en extensión, llegando a las zonas de Santiago de mayor crecimiento demográfico. Sin embargo, aportaba solo un 7% de los viajes motorizados en la ciudad. Para complementar a Metro, la estructura primaria del sistema se basaría en una serie de servicios troncales que recorrerían las principales avenidas de la ciudad. Estos serían operados por buses regulares y por buses articulados con capacidad de hasta 160 pasajeros, los que transitarían por corredores exclusivos que se implementarían progresivamente. El proyecto suponía una serie de recorridos en buses más pequeños, denominados alimentadores, los cuales llevarían a los usuarios desde las zonas residenciales a estaciones de transferencia. Allí, los usuarios combinarían con metro y con los recorridos troncales. Evitaba esencialmente Transantiago era el duplicado de los viajes, el viaje excesivamente largo de una micro y que miles de micros cruzaran la ciudad de un lado a otro sin ningún sentido cuando tú podías racionalizar esos viajes. Para operar estos recorridos se llamó a una licitación internacional que exigía el cambio de muchos buses por modelos ambientalmente sustentables y con los más altos estándares de seguridad. Esta licitación buscaba además el ingreso de nuevos operadores al sistema de transporte público de Santiago. Uno de los desafíos más interesantes era la eliminación completa del dinero en efectivo en el pago del boleto. Este sería reemplazado por una tarjeta que funcionaría como monedero electrónico descontando el monto del pasaje al acercarla a un validador sin contacto. Además, cada uno de los buses contaría con un sistema de navegación GPS comunicado con una central que controlaría las frecuencias e intervalos entre buses. El día de inicio de la operación plena del Transantiago había sido denominado por la prensa como el Big Bang. Para entonces, algunos cambios ya estaban implementados. Las empresas estaban constituidas, los nuevos buses ya estaban operando y algunos pocos ya habían empezado a cobrar a través de la tarjeta VIP. El sábado 10 de febrero del año 2007 a la medianoche se aplicaban los cambios restantes en el Transantiago, los nuevos recorridos, la integración tarifaria y el uso obligatorio de la tarjeta. Sin embargo, nadie anticipó las consecuencias de esta transformación. Esto de todos los días, de todos los días. Vienen llenos y la gente con la desesperación abajo no haya que hacer. Sí, padecimos animales en esto aquí. La mejor calidad de vida, ¿cuál? Los primeros días del Plan Transantiago fueron caóticos. Una conjunción de descoordinaciones afectó la vida de la mayoría de los santiaguinos. Una de las críticas a la implementación del Transantiago se refiere a que no estaba operativa toda la infraestructura que el diseño demandaba. La falta de vías exclusivas para los buses generó que las velocidades fuesen mucho menores a las proyectadas, lo que resintió la frecuencia de los buses y generó largas esperas y vehículos sobresaturados. Como la tecnología no estaba operativa en todos los buses, el gobierno decidió garantizar la demanda referencial a cada empresa. Esto significó que los operadores perdieron los incentivos para poner a disposición toda su flota, en especial en los periodos más costosos como en la noche.
no había ningún incentivo, ninguno, para prestar un buen servicio. Si total, al final pasaba el concesionario por caja todos los meses a cobrar. La insuficiencia de buses en las calles derivó en tremendas aglomeraciones en los puntos de transbordo y un pésimo servicio a los usuarios. Estos sufrieron frecuentemente largas esperas para acceder a su bus. Demasiadas veces no pudieron subir a micros que pasaron repletas y cuando lograban abordarlas viajaban tremendamente hacinados. La verdad es que las colas tremendas y la falta de transporte público, la falta de planificación, la falta de estrategia en llegar a todos los lugares, cubrir la comuna como debe ser y que no la gente tenga que salir a caminar cuadras y cuadras. Y esto ha afectado fuerte en la calidad de vida. En mi comuna pasamos de calles con 12 recorridos distintos a un recorrido. Usuarios que antes tomaban un bus que pasaba frente a su casa y que los dejaba en su trabajo, ahora tenían que caminar largos trechos a los paraderos para luego tener que hacer varios transbordos antes de llegar a su destino. Para tener un sistema que tiene transbordo, tú tienes que compensar esa pérdida de tiempo en alguna parte del viaje. Como no la puedes compensar en el alimentador, que generalmente va por la vialidad normal, estás obligado a compensarlo en las troncales. Si las troncales no tienen vías exclusivas en las que puedan desarrollar velocidades altas y continuidad de viaje, el sistema lo único que hace es aumentar el tiempo total de viaje. La malla de recorridos alimentadores presentaba densidades mucho menores al diseño antiguo, situación que fue especialmente crítica en las comunas periféricas, donde eventualmente los usuarios debían caminar por sectores riesgosos para acceder al transporte. Hubo áreas de la ciudad en las cuales la demanda real que se verificó al inicio de Transantiago fue muy superior a la demanda que se presupuestó en los años 2001-2002 cuando se inició el diseño de Transantiago. Surgió un malestar ciudadano al percibir que el servicio de transporte había empeorado considerablemente. Los tiempos de espera eran más largos y los transbordos eran tediosos. Adicionalmente, los usuarios acudieron masivamente al metro, ya que conocían sus recorridos y confiaban en sus servicios, y gracias a la integración tarifaria dejaron de pagar por el transbordo y solo cancelaban una tarifa que además bajó. Así, rápidamente la capacidad del metro en algunos periodos se vio completamente sobrepasada, llegando hasta superar los 7 pasajeros por metro cuadrado en algunos tramos. Hubo momentos en los cuales las estaciones no podían recibir más pasajeros y debían cerrarse temporalmente. Parte importante de los problemas del Transantiago es consecuencia de que no se implementó la tecnología necesaria para una correcta gestión de flota. Esto significa que los lapsos entre un bus y otro sean extremadamente irregulares. Muchas veces pasan juntas varias máquinas de la misma línea casi vacías, para que después de 30 minutos pase la siguiente. Así, el primero de los buses sale sobresaturado con gente molesta por la espera y la incomodidad, lo que aumenta la sensación de carencia de vehículos. Hoy día nosotros no contamos con un sistema de gestión de flota o un SAES o algo así que nos permita gestionar en tiempo real qué es lo que está pasando en la calle. Y yo creo que esa ha sido la gran falla del sistema ya pasados 2 años de funcionamiento. El hecho de haber mantenido el pago arriba del bus, eso toma mucho tiempo. Esas demoras implican que el bus no alcanza a dar la vuelta que por diseño tenía que dar para recaudar lo que tenía que recaudar. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienes que poner más buses y tienes que entonces aumentar la flota. El diseño de Transantiago no consideró la renovación completa de la flota. Se prefirió incorporar paulatinamente nuevas tecnologías y poder ajustarse a las capacidades de producción de buses